Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 19 de noviembre del año 2014. Hace apenas unos días, el 9 de noviembre, se conmemoró a nivel mundial la caída del muro de Berlín. En 1989, fecha en la que se produce este acontecimiento, la dirección de la política en Rusia había tenido un viraje sustantivo cuando Mikhail Gorbachov promovió la perestroika y con ello una reforma a la economía rusa con la que se generaron en principio resultados muy positivos para los reformadores, pero después la lógica se impuso y la economía en Rusia comenzó a tropezar con un sinnúmero de dificultades derivados de su estructura. No se podía entrar al juego libre del comercio, dejando a las variables de la economía operar con naturalidad, a pretender jugar a la apertura en el área comercial, pero seguir imponiendo medidas de corte dictatorial que chocaban evidentemente con esta situación. Por otro lado, se confirmó el principio de que las transformaciones en la economía inevitablemente acaban en transformaciones en la política. Gorbachov en un principio no se amilanó frente a los acontecimientos y por el contrario, él señaló que la perestroika iba a provocar consecuencias y que esas consecuencias estaban ya calculadas en la nueva estrategia que se impondría en ese momento, que sería el glasnost. Nunca llegó a operar el glasnost. La perestroika solita se encargó de desmantelar la muy mal equilibrada economía de Rusia y sobre todo en la relación entre Rusia y los llamados países tras la cortina de hierro. De todos los llamados países tras la cortina de hierro, el que parecía más sólido, algunos decían invulnerable, era la Alemania democrática. Alemania democrática había venido desarrollando una política orientada a la creación de industrias, a la creación de nuevos centros de trabajo que le dieran a Alemania Oriental las ventajas que los alemanes orientales veían reflejado en Berlín, simplemente del otro lado del muro. Se habían construido kilómetros del muro, se habían destruido las casas que estaban cerca, es decir, el Estado totalitario intentaba, dentro de lo que le era posible, poner barreras físicas disuasivas para los que buscaban salir de Alemania Oriental para refugiarse en Alemania Occidental. La deserción de personas que ya no soportaban el régimen autoritario y de prohibiciones que había en Berlín
era cada vez más elevado el número de esas personas, tenían cada vez más ingenio los planes que hacían para escapar, desde los túneles que finalmente cumplieron su propósito y permitieron a varias familias escapar, hasta los que se escaparon en un globo aerostático y los que se escaparon nadando con un equipo de buceo en el río hasta salir a la zona dominada por los alemanes occidentales. Todo era una serie de acontecimientos que algunos habían salido bien, otros no salieron tan bien, algunos tuvieron problemas, pero en el fondo, lo que quedaba en evidencia es que un sector importante de la Alemania Oriental, a pesar de todas las reformas y modificaciones que se habían hecho para presentarlo como el país comunista más próximo a la imagen occidental, pues esto estaba muy lejos de ser así en la realidad. Por otro lado, se restringieron de manera considerable, sobre todo en los 2 últimos años, se restringieron los permisos para abandonar Alemania Oriental y ninguna familia en su conjunto podía abandonar el territorio de Alemania Oriental. Si querían viajar, se les daba una autorización, iban unos primero y otros después, pero nunca al mismo tiempo. Y esto pues era una especie de política de rehenes, porque si los papás iban y los hijos se quedaban, o a la inversa, pues la idea de desertar se disminuía, porque todo el mundo era consciente de las represalias del régimen en contra de los que pretendían salirse del territorio. La Stasi, la policía secreta más efectiva, incluso más que la KGB, fue una de las armas manejada por años para vigilar a los disidentes, para tener una visión muy precisa de quienes dentro de el territorio de Alemania Oriental criticaban, descalificaban e incluso conspiraban para que esto cambiara. El Estado alemán de la Alemania Democrática era uno de los estados policíacos más efectivos que existían sobre la faz de la tierra. Las purgas dentro de los grupos comunistas en Rusia gestaban también innumerables espacios de relación entre los alemanes orientales y los que querían escapar, los que protestaban contra el sistema comunista, y había toda una red de informadores que a cambio de determinado tipo de privilegios, ellos se mantenían en las calles oyendo, buscando, hablando y finalmente presentando reportes que dejaban muy mal parado a el gobierno alemán. La Stasi había iniciado una intensa campaña para tratar de mediatizar y controlar a los artistas que salían de Alemania Oriental. Muchos de ellos salían en compañías que presentaban el espectáculo y tenían que regresar. Ciertamente Berlín, durante el periodo de la Alemania Oriental,
tuvo un notable impulso para las artes. Los alemanes comunistas apoyaban y respaldaban con muchos recursos a estas compañías que cuando salían al exterior y presentaban sus espectáculos eran, sin que lo dijeran, campañas de propaganda a favor de Alemania Oriental, que era vista sobre todo por la izquierda cultural que desde Estados Unidos ejerce su influencia sobre Europa de manera impresionante. Todos estos grupos aplaudían a rabiar a los grupos que salían y que regresaban al territorio de Alemania comunista, y eran presentados como el más vivo ejemplo de lo que se podía hacer en un país comunista cuando la gente vivía contenta con el régimen. El sistema de información de noticias en Europa Oriental estaba manejado precisamente por un grupo de la Stasi, que era el que todos los días antes de que se publicaran los diarios tomaban las noticias que se iban a incorporar, las revisaban y solo que estuvieran revisadas eran publicadas. Era un control estrechísimo y era un fenómeno de competencias con el mundo occidental verdaderamente serias. Hay que recordar que la Stasi se creó después de un fracaso de la KGB, en el que desde Alemania Occidental cavaron un túnel que llegó hasta donde estaban los teléfonos de Berlín Oriental, y entonces hicieron una intercepción de teléfonos en donde pues sabían qué estaban hablando los políticos, los militares, qué noticias llegaban de Rusia, hasta que sucedió un pequeño percance. Un camión que pasaba se hundió y ahí descubrieron que abajo había un túnel inmenso y todos los cables de conexión iban hacia Berlín Occidental. Fue uno de los momentos de mayor tensión, y entonces de ahí desarrollaron un método de espionaje los alemanes orientales que es verdaderamente sorprendente. Hay una película que ha sido publicada sobre la Stasi. Incluso el jefe de la Stasi asesoró al productor ahora para la producción cinematográfica, donde se llama Las vidas de los otros. Y Las vidas de los otros era el programa por el cual la Stasi investigaba a todos los ciudadanos de Berlín, a todos. O sea, era un sistema brutal de espionaje el que operaba allí. La crisis de la Alemania comunista, como ya en alguna ocasión habíamos comentado, se produce porque quería Alemania Oriental parecerse a Alemania Occidental y desesperaban de no tener los recursos para poder presentar una avenida como Kurfürstendamm, que desde aquella época era la avenida que vino a sustituir a Unter den Linden antes de la Segunda Guerra Mundial, la zona de los restaurantes, la zona de las tiendas elegantes. Todo esto se veía desde Berlín Oriental, pero en Berlín Oriental no había eso, a pesar de los esfuerzos, y hay que reconocérselos, de los dirigentes.
les faltaba la inversión, les faltaban el atractivo de muchas que muchas cosas tenía la Alemania occidental, y por eso pues el asunto no progresaba. En la segunda parte del año de 1989, los acontecimientos de Varsovia, la creciente aparición del Sindicato de Solidaridad como un sindicato que estaba rompiendo los marcos del socialismo comunista, la aparición de numerosos grupos de jóvenes exigiendo la paz en Afganistán y los festivales de rock, el éxito de la campaña propiciada por Estados Unidos de difundir en Rusia y en los países satélites discos de rock, de llevar jeans y camisas y playeras. Llegaban los grupos juveniles del mundo occidental a dar un concierto a Berlín Oriental y se regresaban con la mitad del equipaje, la otra mitad se quedaba porque la otra mitad deliberadamente había sido comprado para ser regalado. Entonces los chamacos y chamacas que iban a los festivales regresaban no solamente con la experiencia del festival, sino regresaban con un disco, regresaban con unos jeans o regresaban con una playera o alguna camisa, y esto provocaba una mayor demanda de los jóvenes de Alemania Oriental queriendo ver a los grupos de Alemania Occidental, y esto generó una intercomunicación de los grupos juveniles que la campaña modulada por Estados Unidos en este intercambio tenía un elemento fundamental: Freiheit, es decir, libertad. El tema era la libertad, de lo que hablaban era de la libertad, y los chocolates que regalaban llevaban adentro un cuadernito, y en ese cuadernito se hablaba del chocolate, cómo lo preparaban. Y la segunda parte era un poco poner la historia de las compañías exitosas que fabricaban chocolates en Alemania Occidental. Entonces era un doble mensaje. La gente se pasaba los cuadernitos porque los cuadernitos daban ideas de cómo formar un sindicato, de cómo resolver determinado tipo de problemas de importación de materias primas que manejaban los del gobierno comunista, que por ejemplo en el caso de los chocolates, en Alemania Oriental había tanta tradición de la fabricación de chocolates como en la Alemania Occidental. Indiscutiblemente la diferencia estaba en que en Alemania Occidental se dejaba libertad a quien quería producirlo. Eso traía inversiones. Fábricas de chocolate de Europa Occidental habían hecho inversiones importantes en Alemania Occidental para producir precisamente esos chocolates que tenían tanta demanda del otro lado, mientras en Alemania Oriental, aunque tenían la técnica, tenían la receta, y su receta era tan buena como la del otro lado, lo que no tenían eran los ingredientes. Y entonces esto creaba una frustración monumental,
Al mismo tiempo, la crisis de los países tras de la cortina de hierro llega a su punto culminante, se cae el gobierno de Jaruzelski en Polonia y comienza el efecto dominó. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que eran los tres grandes centros de producción industrial no militar, no bélica, que tenía el bloque comunista. Al separarse estos territorios del dominio de Rusia, Rusia se quedó con su producción masiva de aparatos relacionados con la industria bélica, pero se quedó sin electrodomésticos, se quedó sin un sinnúmero de productos que les hacían falta, la ropa, los casimires, todo esto que estaban elaborando ya en Polonia para esta época. Polonia había crecido muchísimo en su estructura industrial, lo mismo había ocurrido con Checoslovaquia y de manera menos exitosa en Hungría, pero eran los tres territorios de mayor desarrollo y eran los tres territorios de mayor oposición a la dictadura de Rusia. Entonces, por eso es que el efecto dominó va en ese sentido. Primero Polonia, luego Checoslovaquia, luego Hungría, y luego Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, y luego Rumania, Bulgaria y el resto de los Balcanes. Todo este fenómeno que está ocurriendo parecía no haber tocado a Alemania Oriental. Era sorprendente ver cómo se estaban viniendo abajo los gobiernos del Partido Comunista en toda Europa Oriental, y Alemania Oriental permanecía como una isla fortificada en medio de el avance del derrumbe del antiguo imperio comunista. Esta vitalidad que manifiesta el régimen hace que las figuras políticas de Alemania Oriental crezcan, se vean como las que representan el éxito del comunismo en su territorio. Sin embargo, la presión de los diferentes grupos sociales en Europa Oriental y en Europa Occidental presionaron cada vez más y más para que se abriera la entrada y salida libre de la gente del territorio de Berlín Oriental para comenzar. Y ahí en Berlín Oriental se resolvió el problema. Hoy se sabe que no hubo nunca una definición por parte de Rusia respecto de si se quitaba el muro o no. El gobierno de Gorbachov permaneció en silencio y los oficiales del gobierno de Alemania Oriental fueron los que tomaron el silencio de Gorbachov como una decisión que implícitamente se acepta. Entonces se envió información a las entradas del muro diciendo que se levantaban las prohibiciones y por lo pronto dejaban salir y entrar a quien quisiera. Esta noticia es repetida inmediatamente en Alemania Oriental
y el resultado es que miles de personas se van al muro de un lado y de otro, gritando que se abran las puertas, que se abran las puertas. El ejército no sabe qué hacer. El ejército está lleno de dudas porque no han recibido oficialmente ninguna definición. Abren la puerta diciendo, vamos, cuando me digan la vuelvo a cerrar. Nunca la pudieron volver a cerrar. Se abren las puertas, la gente sale y comienzan muchos a pegarle con lo que tenían al muro de concreto. En unas cuantas horas le habían hecho un agujero de buen tamaño y la gente seguía todavía sin valorar realmente qué estaba pasando, hasta que la noticia es a través de las estaciones de televisión de Alemania Occidental reflejada a todo el mundo y se habla de que se viene abajo, se derrumba el bloque comunista. El muro de Berlín se viene abajo. Cuando Gorbachov, presionado por el ejército, quiere hacer algo en contra, ya no era posible. La reacción rapidísima de la gente en el muro provoca una oleada de gente de Alemania Oriental que cruza y desde luego ya no va a regresar, y al mismo tiempo los jóvenes parados en la parte alta del muro dándole con picos y con martillos hasta hacer volar en pedazos el muro, era la señal de que la sociedad había tenido la última palabra, y esta palabra había sido en desacuerdo del mantenimiento del muro de Berlín. No es irrelevante el recordar cuál era la razón del muro. El muro fue construido en 1961, en el momento de la gran crisis ideológica internacional que derivaría al año siguiente en la crisis de los misiles. Es decir, estamos en el momento crítico de la Guerra Fría, y Nikita Khrushchev decide abandonar la estrategia alemana, la estrategia staliniana de mantener dominado no solamente un pedazo de Berlín, sino todo Berlín, y no solamente Berlín, sino toda Alemania. Debería ser, a juicio de Stalin, dominada por los rusos. Toda esta tensión que se había generado en aquella época provocó que muchas familias comenzaran a salirse del lugar del territorio de Alemania Oriental. Y es entonces cuando Khrushchev dice que se construye el muro con un solo propósito: evitar que los alemanes occidentales entren en Alemania Oriental, porque es tal el número de alemanes occidentales que quieren irse a vivir al mundo comunista que van a tener que poner un muro para contenerlos. Esto era una burla que ni ellos mismos se creyeron, pero por lo menos aquí en la UAP había gente que lo creía y que lo decía. El derrumbe del muro de Berlín, comentábamos la semana pasada, el derrumbe del muro de Berlín es la campanada para desencadenar los últimos compases de la internacional, que dejará de oírse como el himno liberador del mundo, mientras las consignas de los jóvenes y la música del rock de Occidente invaden rápidamente los territorios que se estaban
que estaban rompiendo el muro para dejar la comunicación totalmente libre en este territorio. La caída del gobierno comunista en Alemania es simplemente el último de la gota última que demuestra que el totalitarismo, en el caso de Rusia, había llegado a su fin y que el mundo entraba en una época totalmente diferente. Yo tengo muy grabado la imagen de este chelista Rostropovich sentado enfrente del muro tocando su cello mientras se venía para abajo el muro. Este hombre que representa a los perseguidos, representa a los expulsados, representa a los que se les negaba toda libertad, que eran los artistas. Y Rostropovich había sido uno de los pocos músicos contemporáneos de Stalin que resistió a Stalin, porque Rimsky-Korsakov y muchos otros de los músicos de la Europa Oriental se plegaron a la búsqueda de una música que fuera que tuviera como eje de su composición la grandeza y la perfección del Estado comunista. Yo creo que Prokofiev fue el que más se acercó con algunos de sus personajes de la ópera a tratar de representar a Rusia como un país pujante, un país con presencia en el mundo artístico, con presencia en el mundo de los grandes negocios, y a Rusia como un gran imperio. Los emperadores de las óperas de Prokofiev son, de Rimsky-Korsakov, son un himno a Stalin como el gran gobernante de Rusia. Solo Rostropovich dijo: yo no compongo para Stalin nada y yo no exalto al Estado comunista. Mi música no tiene el propósito de estar ideologizada. Y entonces a Rostropovich primero lo detuvieron, estuvo preso un tiempo. El reclamo internacional hará que lo dejen finalmente suelto, pero en cuanto lo ponen en libertad lo mandan al exilio. Por eso era una figura extraordinariamente simbólica, tocando él la música que compuso durante el régimen estalinista, que no era estalinista. La caída del muro de Berlín, con esto terminamos el análisis internacional, era el final de la revolución comunista que se había iniciado en 1917 y que para el año 1989 estaba en agonía y se derrumbaba de manera estrepitosa por todos lados. La caída del muro de Berlín, del cual todavía hoy quedan algunos fragmentos que han sido deliberadamente dejados ahí para recordarlo. Lo que queda del muro, que son fracciones, es solamente parte de la memoria, pero la destrucción del muro de Berlín es el símbolo primero de la derrota total del comunismo ruso, presentado en aquella época como
el ideal maravilloso de los comunistas en todos los países del mundo. Eso se acabó, aunque todavía haya quien evidentemente sigue atrapado en la visión del comunismo. Por lo que se refiere a la política nacional, me parece que estamos en uno de los momentos más delicados de la historia mexicana del siglo XXI. Estamos presenciando un intento de destapar cuando menos una corriente a favor de la revolución en el país. Estamos asistiendo a manifestaciones de una violencia que no tiene paralelo. Se han atrevido a hacer cosas que apenas hace unos años hubieran sido consideradas imposibles, y a cambio no están recibiendo ni siquiera un regaño, ni siquiera una protesta. Los implicados en los movimientos supuestamente convocados por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural, estos están organizando grupos que, por un lado, a través de las redes sociales han difundido la imagen de un país al borde del derrumbe provocado por la ineptitud del gobierno, pero también por los actos de violencia que se desencadenan por todos lados, en una situación en la que los medios de comunicación están jugando consciente o inconscientemente a un peligrosísimo juego de desestabilización en el que no pierden la oportunidad de golpear la figura del presidente, golpear la figura del gobierno, comenzar a exigir que las personas suscriban declaraciones a favor de la destitución del presidente. La evolución del movimiento político que estamos viviendo ahora tiene varias facetas. En un principio conecta con el dolor y con la angustia de los padres de familia preguntándose por sus hijos, y esto, si ustedes se fijan, le van dando vueltas hasta convertirlo en una campaña de odio y de descalificación, en la que todo mundo pide que renuncie la figura del presidente. Y la pregunta es, ¿y si renuncia el presidente se resuelve el problema? Se resolvió el problema de Guerrero cuando quitaron al gobernador y pusieron uno. Ahí la prueba más evidente está a la mano, y todos sabemos que no es la salida del presidente ni siquiera el camino para buscar una solución. Si hipotéticamente llegara a producirse la renuncia del presidente, los efectos sobre nuestra economía serían devastadores. El retiro inmediato de capitales, el rechazo de las nuevas inversiones, todo se vendría encima y crearía una realidad extraordinariamente peligrosa, porque la sociedad mexicana ha mostrado ese perfil de violencia que va creciendo, lo ha estado
presentando prácticamente en todas las manifestaciones. Si tenemos en cuenta el área geográfica en el que se está produciendo la violencia, tendríamos que comenzar por Michoacán, donde en el informe presidencial de el presidente Felipe Calderón arrojaron unas bombas en el lugar, produciendo toda una serie de desastres. Y sin embargo, este hecho, que por sí mismo debía ser el principio de la investigación de cómo ocurren estas cosas, pues lo que sucedió es que se dejó impunes a los que lo hicieron. Se habló de algunos que podían ser los responsables, pero se optó por no hacerle caso a esta provocación. Y de ahí para acá han comenzado, primero lentamente, luego el crimen organizado durante el periodo de Felipe Calderón alcanzó niveles nunca antes conocidos, provocó los comentarios de una prensa que parecía estar, y sigue todavía pareciendo estar más cerca del crimen organizado que de los gobiernos. El crimen organizado era siempre presentado como el fuerte, el organizado, el que sí sabe, y las autoridades como los necios, los tontos, los torpes, los incapaces, que siempre frente al crimen organizado acaban por ser vencidos por este. De el año pasado a la fecha, la línea de las confrontaciones entre los grupos criminales fue perdiendo fuerza, en buena parte porque comenzaron a aplacarse las rencillas entre los grupos del crimen organizado, pero comenzaron los problemas generados por la izquierda radical, que ha tenido durante añísimos el control de las normales rurales. Si recorremos la información hacia principios del año pasado, nos vamos a encontrar con que los primeros problemas se produjeron en el territorio de Michoacán entre los alumnos de una normal rural y el gobierno de Michoacán. Y a partir de ese momento en que comenzaron a gestarse estas confrontaciones, aparecieron los grupos enmascarados y armados. Enmascarados y armados en la capital, en donde participan el día de la toma de posesión del nuevo presidente Peña Nieto, y chocan con la policía, crean toda una serie de situaciones violentas, y luego a los que habían detenido los tienen que soltar porque no se les pudo responsabilizar de nada de lo que había sucedido en esa ocasión. En un país en donde el presidente no puede cumplir con la obligación que le establece la Constitución de entregar en manos de los diputados el informe presidencial, pues es un país en el que el principio del Estado de Derecho no se respeta. Y si no se respeta el Estado de Derecho, cada quien impone su ley, y la ley del más fuerte, la ley de el que tiene menos escrúpulos, es al final de cuentas la que domina a todos los demás. El presidente Felipe Calderón fue acusado, y en parte con razón, de haberle fallado una
estrategia de inteligencia que acompañara a la presencia de las tropas en las zonas de dominio del crimen organizado para abatir el crimen. Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto no solo no ha tenido una estrategia efectiva, es que su problema es que no tiene estrategia. Es que todo se reduce para él, para este gobierno, en decir que hay que darles tiempo a los que están descontentos y solito se va a ir aplacando el problema. Pues yo por lo que veo, comenzó en Michoacán, ha seguido en Guerrero, ha seguido en Morelos, está en Oaxaca, está en Tamaulipas, está en Sinaloa, está en el Estado de México. Y cuando uno revisa el escenario así, pues como que no convencen las declaraciones del gobierno de que no tocándolos no pasa nada. Pues no tocándolos ha venido el asalto al Congreso del Estado de Guerrero, ha venido el intento de incendio de la puerta del Palacio Nacional, han venido las confrontaciones con los manifestantes en la Ciudad de México que atacan los negocios, saquean, se adueñan de los camiones con productos y los roban, y todo eso mientras la inmensa red de la izquierda intelectual está manejando una campaña de desinformación impresionante. El domingo estaba con mi esposa en la Comercial haciendo nuestras compras de fin de semana y se acercó una persona que conocemos de hace muchos años, que hacía tiempo que no nos veíamos, y entonces nos abordó y durante una hora nos echó el rollo de que este gobierno de Peña Nieto se tiene que caer y hay que abrirle los espacios a López Obrador. López Obrador es la alternativa para resolver los problemas. Ya se probó con el PRI, ya se probó con el PAN, el único que falta es el PRD, las circunstancias son propicias y todas las noticias y todos los informes sobre Peña Nieto y su esposa y toda una serie de enredos que manejaba esta persona. Y cuando le preguntábamos, oye, ¿de dónde tiene? Ah, no, la gente que me lo dijo lo vio. Cosas verdaderamente asombrosas. Y lo que a mí me llamó la atención es que esta persona, yo lo que sé, es que es muy próxima a los jesuitas aquí en Puebla. Incluso tiene un primo que es jesuita. Entonces yo me estoy preguntando si no de ahí vendrá toda esta telaraña de ideas y de interpretaciones de lo más lírico sobre lo que está pasando, diciendo, bueno, si echamos fuera a Peña Nieto, tiene que venir López Obrador. Tiene que venir López Obrador porque es el único que controla la calle, es el hombre que tiene las soluciones y de hecho el que debía ser presidente es López Obrador. Y yo sí, nada más que las elecciones dijeron que no. Pero esas elecciones estaban compradas. O sea, toda la argumentación de la izquierda la traía esta persona que al final le tuvimos que decir que nos disculpara, pero que teníamos que salir a atender el problema de la comida en mi casa, pero una hora sin parar nos habló. Constantemente repetía las cosas, se ve que es parte como de una campaña de acción.
lo que está saliendo en todos los editoriales y columnas como una de las deficiencias más serias del gobierno de Peña Nieto es su incapacidad de poner un hasta aquí a los que están cometiendo actos violentos. Llega, se enoja y dice no lo voy a permitir, pero no hace nada para enviar la señal de no lo voy a permitir. Yo le puedo creer, no me había dado cuenta de la magnitud de este asunto, yo lo estaba refiriendo excesivamente al espacio territorial del estado de Guerrero, me doy cuenta de que el asunto es más grande, pero si reconozco que tenemos que darle prioridad a la búsqueda de 43 personas que han desaparecido, también soy consciente de que no vamos a pedirle, no vamos a obtener ningún resultado quemando vehículos, quemando el Metrobús, destruyendo los cajeros en los bancos. Con eso no se va a restituir a la gente. Y por otro lado, la campaña de vivos se fueron, vivos los queremos, eso lleva indiscutiblemente un mensaje subliminal. Y es que si los encuentran, y yo pienso que desgraciadamente no los van a encontrar vivos, si los encuentran y están muertos, la campaña de descalificación diciendo fallaste porque tú nos estás entregando a los 43 cadáveres y no nos estás entregando a 43 personas que vivas se las llevaron y vivas las queríamos. Dice Sergio Sarmiento que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se prometen porque, dice, el presidente de la República puede comprometerse a impulsar una búsqueda a fondo, pero lo que no puede garantizar es el resultado. Los padres de familia deben estar siempre prevenidos, diciendo estamos haciendo lo posible por localizarlos, pero nosotros no somos los que decidimos sobre si viven o no, pues porque ellos acabaron en manos del crimen organizado. Habíamos comentado, todo esto comienza por la desaparición de estos estudiantes y la pregunta es, ¿qué hacían esos estudiantes en Iguala? ¿Por qué no estaban en su normal y por qué secuestraron unos camiones para ir a Iguala? Es decir, si el asunto no hubiera tomado el sesgo que se está manejando de 43 jóvenes que todo el mundo piensa que son buenos estudiantes, que están desaparecidos, si no se hubiera tomado este ángulo, el fiscal hubiera tenido que preguntarles a los que se robaron los camiones, ¿y ustedes por qué se robaron los camiones? ¿Quién los mandó a Iguala? Alguien los mandó a Iguala. Y en Iguala, el alcalde, eso sí se sabe, el alcalde implementa la represión, pero él no la ejecuta, él simplemente los detiene y se los entrega a los policías de otro de los distritos colindantes y a su vez se lo entrega al crimen organizado. ¿Por qué? ¿Por qué una policía le entrega a la otra, siendo más importante la policía de Iguala que la del municipio vecino, Cocula?
¿Por qué le dan la importancia a los acontecimientos de manejar a los jóvenes como una especie de castigo ejemplar? Porque todo parece indicar, si es cierto lo que dice el padre Solalinde, que es otro de los personajes que le falta mantener una relación entre lo que piensa y lo que dice, porque es un imprudente. Pero Solalinde ya dijo, los mataron y los quemaron, y lo dijo desde un principio, y se produjo un rechazo de la gente a las declaraciones de Solalinde. Es más, ni siquiera permitieron que oficiara una misa, dijeron que era una provocación, que él iba a oficiar una misa. O sea, ahí hay elementos turbios que nos muestran que la investigación no solamente debe ir orientada, en este caso, a encontrar a los muchachos, sino que se tiene que hacer una investigación en serio de todo. ¿Por qué estaban allá? ¿Quién los mandó? ¿Por qué la policía de Iguala se los da a la de Cocula? ¿Por qué los de Cocula se los entregan al crimen organizado? ¿Qué valores entendidos hay entre estos dos grupos que podían entregar 43 rehenes al crimen organizado pensando que no iba a ocurrir nada que sacara a la luz las corrupciones del gobierno? El asunto está lleno de interrogantes. La situación de la figura presidencial muy deteriorada. La actitud entre los partidos sigue sin encontrar una fórmula para que se sienten a hablar y a resolver los problemas que hacen falta. Y el riesgo grave es que se vaya generando a nivel internacional la imagen de que aquí las cosas no están bien. De los invitados que tuvimos en el encuentro de centros de cultura, algunos nos decían que ellos cuando vinieron venían con temor porque se imaginaban que aquí iban a encontrar una especie de clima de guerra civil y que no habían visto nada de eso. Entonces, qué bueno que no vieron nada, pero desafortunadamente el mensaje en este momento es: desconfía de quienes gobiernan, alíneate con los que protestan y exige la destitución del presidente. Y creo que esto es uno de los datos inquietantes de la realidad mexicana el día de hoy. Si les parece, dejamos nuestro análisis allí y seguiremos la semana próxima.